Hola, ¿qué tal? Te saluda Manolo Arrobo y de verdad es un gusto que estés por acá para poder compartir algunas experiencias de fe y que de alguna u otra forma nos van a acercar a Dios. Y bueno, puede ser que tú también estés involucrado. De hecho, si ingresaste a este video es porque estás involucrado dentro de las cosas de Dios. O quizás se te apareció y bueno, dijiste, a ver, ¿qué vamos a encontrar? Y bueno, la intención de estos videos es poder conversar, poderte transmitir un poco de lo que hemos estado aprendiendo, de lo que hemos podido conocer un poco más sobre la palabra de Dios, sobre la experiencia de fe que hemos tenido durante algunos años y la verdad que es lo que nos ha podido llevar y es la conclusión que yo saco, al menos en mi vida, es de que el estar cerca de Dios es lo que nos ha podido llevar a tener una mejor vida, ¿sí? Una mejor vida, tener quizás mejores decisiones, tener ahora el disfrute de mi familia, porque bueno, ya me voy a presentar, si este es el primer video que tú ves por acá, pues y poder de alguna manera acercarme a Dios para entender su palabra y cómo eso puede hacerlo vida en mi vida, que muchas de las veces eso nos olvidamos, quizás muchos nos acercamos a Dios solo por un ratito, solo cuando estoy mal o tengo un problema, pero cómo permanecemos en Dios siempre es lo que de alguna manera tenemos que ir aprendiendo. No basta con lo que sabemos, sino siempre ir aprendiendo. Eso es lo más importante del día, ¿no? Entonces, bueno, por acá te quiero compartir lo que estoy aprendiendo. Llevo ya 10 años de casado aproximadamente. Tengo un hijo, Mateo o Baby Mateo, como los conocen en las redes. Sí, entonces pues esta experiencia del matrimonio nos ha llevado siempre, conjunto a mi esposa, nos ha llevado siempre a querer alimentarnos de Dios, porque por más que conozcamos a Dios, siempre van a haber dificultades y van a haber problemas en donde tengamos que ser fuertes para poder salir adelante, ¿no? Y eso nos ha ayudado a encontrarlo a Él en algunas partes, ¿no? Y en algunos momentos y en algunas personas, que eso también es importante resaltarlo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que estamos haciendo ahora es justamente conectarnos mucho más con Dios a través de la oración, porque la oración es tan poderosa, la oración es tan directa, ¿no? Y tiene una gran respuesta cuando tú sabes pedir, ¿sí? Cuando tú sabes pedir, cuando sabes hablarle a Dios en los momentos y en la forma como Él lo quiere escuchar. Y eso nos ayudó muchísimo como matrimonio. Y durante esta experiencia que he tenido personalmente, porque estoy haciendo oración muy temprano, ¿no? A los que por ahí nos siguen ya hace un buen rato saben que tenemos un podcast que se llama Conectados y recién estrenamos la cuarta temporada y el primer episodio de este podcast, de esta cuarta temporada, habla sobre la oración. Y ahí contamos un poco de cómo durante este año que inició, me he mantenido en oración, pero con un poco de sacrificio, un poco más temprano. Soy del club de las 4 de la mañana, me levanto a las 4 de la mañana a hacer mi oración, a leer el texto del día, a reflexionar, a anotar, ¿sí? Hago lección divina, anotar un poco todo lo que he aprendido durante este tiempo, ¿sí? En la oración y cómo eso poder compartirlo con los demás, porque nosotros somos evangelizadores digitales y la intención de esto es poder llevar la palabra de Dios a todas partes. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque una de esas respuestas que recibo de parte de Dios después de esta oración, de este sacrificio, es justamente esto. Cómo llevar ese mensaje, cómo llevar esa palabra de Dios a los demás. Y por eso estás viendo este video. Porque una de esas respuestas es esto, poder compartirlo a través de este video, poder compartir lo que he aprendido, ¿sí? Para que muchas más personas también lo puedan compartir y lo puedan entender, ¿sí? Y podernos ir guiando en este camino, ¿sí? Esa es la intención justamente de estos videos y espero que te quedes por acá y poder compartir. Mira, el evangelio de hoy, que justamente es el de Juan, es el capítulo 3, versículo del 16 al 21, y ya lo hemos leído anteriormente, ¿sí? Los anteriores versículos, y habla sobre el encuentro con Nicodemo, ¿no? Entonces, en este contexto hay que saber que Nicodemo era una persona muy reconocida en el pueblo, ¿no? Era una persona que tenía su estatus,
pero sobre todo era una persona que ya estaba relacionada con Dios, o estaba relacionada con la palabra, ya estaba relacionada con todo lo espiritual. Sin embargo, él sentía que algo no estaba bien, que algo no me cuadraba. Decía, no, yo debo conocer a esa persona que dice que hace milagros y que dice que es hijo de Dios. Y por eso Nicodemo hace ve la forma de cómo encontrarse con Jesús. Y se encuentra con Jesús en secreto, en la noche, en la oscuridad, ¿sí? En la oscuridad. Por temor a que los demás lo vean, por temor de lo que digan de su reputación, ¿sí? Y se encuentra con Jesús en la oscuridad. Y Jesús le lanza una prédica, yo creo que una de las más especiales para mí. Porque cada vez que leo este capítulo y se habla de este encuentro con Nicodemo, quizás muchos nos quedamos con el nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de lo alto, ¿sí? Y de todo lo que Jesús le predica en este momento a Nicodemo. Pero para mí es mucho más profundo porque le habla a alguien que ya estaba supuestamente haciendo lo que Dios quería, guiar a su pueblo. Le habla a alguien que ya estaba relacionado espiritualmente. Y le habla a alguien que ya lo conocían en el pueblo. Entonces ahí me topa porque yo llevo muchísimos años dentro de la iglesia, desde la infancia misionera, el prejuvenil, grupos juveniles. Luego ya cuando nos casamos, pues con los grupos de parejas. Fui catequista. Bueno, ¿y por qué les digo todo esto? Porque tal vez no basta con ser parte de la iglesia y con estar dentro de la iglesia y conocer de Dios. Porque Jesús siempre nos está hablando y siempre nos está diciendo que hay cosas que debemos seguir cambiando. Por eso para mí es tan importante y tan especial esta prédica que le hace a Nicodemo, porque la he leído muchas veces y cada vez encuentro algo nuevo, de verdad, y es muy bonito eso, ¿no? Y hoy te quiero conversar un poco sobre este versículo 16 al 21, en donde también debemos tomar en cuenta, ¿sí? Sobre creer, porque habla de fe, sobre la luz y la verdad. Mira, en el versículo 16 dice, así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí entra este versículo como una afirmación que muchas veces nos olvidamos. Dios ama al mundo. Dios amó, ama y seguirá amando al mundo siempre, ¿sí? Y su amor es tan infinito y su amor es tan grande que a pesar que nosotros tengamos, ¿sí?, esta actitud de pecado y siempre estemos pensando en cosas que no debemos, mirando cosas que no debemos, ¿sí?, siempre Dios nos va a amar, siempre nos va a amar, ¿sí? Porque el amor de Dios es misericordioso, es compasivo, es fraterno, es leal, ¿sí? Y no podemos dudar de aquello. Entonces, cuando tengamos un problema, cuando tengamos una dificultad, cuando creamos que todo está perdido, recuerda esto. Tanto amó Dios al mundo. Tanto ama Dios al mundo. ¿Sí? Tanto ama Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que muera por nosotros. ¿Sí? Y no solo eso, no solo para que muera, sino para que crean en Él. ¿Sí? Porque la muerte de Jesús solo fue el plan, una de las cosas del plan de Dios. Es un paso más. Pero si no creemos en aquello, si no creemos en Él como único Hijo de Dios, pues sencillo, te perderás, morirás y no tendrás una vida eterna. La vida eterna que es justamente la recompensa que Dios nos da al momento de creer en Él, creer en su Hijo y creer en todo lo que puede hacer en nuestra vida. ¿Sí? Cuando estés con estas dificultades en tu vida, acuérdate de aquello. Dios te ama. Dios te ama y te entrega a su único Hijo para que creas. Y la recompensa para que tengas vida eterna. Y mire, más adelante Jesús le sigue hablando a Nicodemo, ¿sí? Porque claro, antes le dice, tú que estás inmerso en todo esto de acá y no entiendes,
¿sí? No entiende estas cosas que te estoy diciendo. Yo imagino a Nicodemo que estaba en shock y escuchando y viendo todo y a lo mejor se mareaba de tantas enseñanzas que Jesús le daba y no sabía asimilar. Pero así es Jesús. Él te lanza y te dice las cosas con las personas y de la forma que a veces uno no se lo espera. Y uno puede que esté en shock también, pero le toca asimilar y luego toca reflexionar. Dios no envió al Hijo, en el versículo 17 dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Vamos a entender que el mundo como tal, bueno, puede tener muchos significados. De hecho, aquí en el texto puede haber muchos significados. Pero el mundo es justamente aquel entorno, en este caso, en donde nosotros nacemos y donde nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Ese mundo donde uno ya llega y ya tiene ciertas creencias, ya tiene ciertas actitudes, ciertas costumbres. Y hablo de tu familia. Puede que tu familia no sea tan creyente, puede que tu familia no sea, a lo mejor no sea tan devota, ¿sí? Y ahí en ese mundo llegaste, en esa casa llegaste, ¿no? Luego te vas formando, vas teniendo amigos, vas teniendo maestros y toda la situación. Y ese es tu mundo. Sí, ese es tu mundo. Entonces ten en cuenta, Dios no envió a su único hijo a este mundo, ¿sí? Para que se condene, para condenar el mundo, sino para que lo salve. Entonces, ¿cómo logramos nosotros entender aquello? Cuando reconocemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, viene a salvarnos de todo lo malo que hemos encontrado en este entorno, en este mundo que llegamos, ¿sí? Cuando tenemos en cuenta aquello, cuando tenemos en cuenta que Él no es el único que nos puede salvar, comienza la verdadera transformación, comienza la verdadera renovación, comienza el nuevo nacimiento, ¿sí? Porque en el camino tú te encuentras con el Hijo de Dios, ¿sí? Y viene esa renovación en tu vida. De todo lo aprendido, de todo tu entorno, tú entiendes que Jesús es la salvación y comienzas a apegarte a Él, comienzas a proclamarlo, a alabarlo. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tu mundo, tu entorno, va a ir cambiando. Porque justamente Dios, a través de ti y mostrándolo a su Hijo, a ti, tú vas a poder cambiar ese mundo. O sea, si nosotros llevamos y no solo nos quedamos con encontrarnos a Jesús, ¿sí? Sino también lo compartimos. Esa salvación de mi vida la comparto para mi mundo, para mi entorno, ¿sí? También podrán salvarse. Porque más adelante dice, quien crea en Él no tendrá juicio. No tendrá juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio, más que tenerlo en cuenta como que fuera una corte, un juez y toda la situación, es el juicio, lo tomamos en este texto como el entendimiento, ¿sí? El entendimiento. Para quien cree en Él no tendrá un juicio, no tendrá un entendimiento malo, o sea, no habrá una sanción para esta persona. ¿Por qué? En cambio, el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? Y ahí viene la justicia de Dios, ¿sí? Porque Dios es muy justo, ¿sí? Entonces, cuando creemos en Jesús, cuando creemos en el Hijo de Dios, nosotros logramos entender que Él es el que nos salva. Y nosotros podemos anunciarlo para que también encuentre la salvación mi mundo, mi entorno. Y el juicio que habla Jesús en este momento, en esta prédica que le da Nicodemo, es justamente del entendimiento, ¿sí? Más adelante se habla en el versículo 19. Esto requiere un juicio. Acuérdense, el entendimiento, ¿sí? La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas, ¿sí? Pasa. Porque a lo mejor en algún momento nos encontramos con Jesús y Él es la luz. Él nos hace ver la realidad, Él nos hace ver la verdad, Él nos hace ver que estamos equivocados por ese camino que estamos andando. Pero a lo mejor no queremos ver, no queremos que esa luz nos acompañe. Y preferimos
ir en las tinieblas, ir a ciegas, ir en la oscuridad. Entonces, permitamos que Jesús sea esa luz que ilumine nuestro camino y que nos lleve a una salvación de nosotros y de nuestro mundo. Porque ahí está el verdadero momento de creer. Ahí está la verdadera fe de creer, ¿sí? De creer en Dios, de creer en su Hijo, de creer que a través de Él y de su muerte, su pasión y su resurrección, Él nos salvó y nos curó, nos sanó del pecado. ¿Por qué les digo que es tan especial este texto bíblico? Porque a lo mejor muchos de nosotros seguimos a Jesús y estamos dentro de la iglesia y estamos, a lo mejor ayudamos en nuestro grupo, en nuestro movimiento, estamos en la parroquia y cantamos en el coro y hacemos podcast y hacemos videos y toda la cosa, ¿no? Pero ¿cuánto en realidad somos conscientes de que todo eso es parte de, pero no es todo? Que todo aquello que hacemos en la iglesia, evangelizando, es parte de, pero no es todo. Lo principal es Jesús. Lo principal es el Hijo de Dios. Cuando reconocemos aquello, cuando es primero Él ante cualquier otra cosa, entendemos que hay que creer en Él. Y eso le pasó a Nicodemo. Que sí, él cumplía la ley. Y él se encargaba también de compartir la ley y la palabra. Pero él necesitaba un encuentro con el Hijo de Dios y lo hizo. No lo entendió de primera y a muchos nos pasa. Puede que no entendamos de primera. Pero cuando terminamos creyendo y entendiendo que es a través de Él la única forma de salvarnos, vamos a lograr, ¿sí? Vamos a lograr tener una vida mejor, una vida más sana, una vida saludable. Bien, yo creo que por aquí vamos a dejarla. Espero que todos estos mensajes, todas estas palabras te hayan servido de verdad para entender un poquito. Aquí la idea es seguir alimentándonos en la palabra de Dios, ¿sí? Seguir encontrando contenido que nos permita acercarnos más a Dios y entender un poco más su palabra. No vaya a ser que te pase como Nicodemo, que quieres ir solo en la oscuridad a ver a Jesús. Tranquilo, pasa al principio. Y nos pasa a muchos, que no queremos que nadie nos vea que estamos dentro de la iglesia, o que estamos predicando, o que estamos anunciando la palabra de Dios. Tranquilo. Si tú estás en esa etapa, tranquilo, tranquila. Con calma, asimila todo esto. Comienza a estudiar sobre todo. Comienza a tener esa conexión con Dios, con la oración. Y pídele mucha sabiduría, mucha inteligencia para que puedas prepararte y comenzar a hacer ese trabajo de evangelización. Ojo, y no te pido que te grabes un video, y no te pido de que vayas y te pares en la iglesia o en una esquina a predicar la palabra. No. La mejor forma de evangelizar y llevar a Jesús, que te salvó tu vida, que salvó tu vida y que salva la vida de los demás, es haciendo vida la palabra en tu casa, desde tu trinchera, como yo lo digo, desde tu posición, siendo mejor esposo, siendo mejor esposa, siendo mejor padre, siendo mejor madre. Entonces, la intención de esto es de que podamos transmitir esta palabra de Dios, podamos llevar a todos los que nos ven, principalmente en tu casa, porque es el prójimo más próximo. ¿Estamos? Yo me despido por acá y bueno, espero que podamos seguir conversando y podamos seguir conectándonos por acá en estos videos. Gracias por el apoyo. Si te puedes suscribir sería magnífico, y si puedes darle me gusta también a este video sería espectacular. Y de paso te dejo también nuestras redes sociales para que nos puedas seguir. Me encuentras a mí en Instagram como Manolo_Arrobo, ¿sí? Y puedas comentar también por ahí, porque también subimos contenido que te puede edificar a ti y a tu casa. Y si estás interesado también en temas de pareja, nosotros tenemos un perfil de los@Ortega, en donde subimos contenido familiar, ¿sí? Cosas cotidianas que nos pasan en la casa con nuestro hijo y sobre todo llevando una evangelización familiar. Y por último, si estás interesado en conocer cosas más profundas
y temas más específicos para la familia, para el matrimonio, tenemos también nuestra cuenta de Conectados. Por acá las voy a dejar para que puedas tú seguirnos y puedas también compartir con las personas que necesitan, ¿sí?, saber de Dios. Un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Bye bye.